buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, domingo 18. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este tiempo. Y vamos a mirar el devocional, que el Espíritu Santo nos ayude un poco en esta historia que tenemos en la vida de Moisés. Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 6, del versículo 14 al 30. Bueno, a mí me ha tocado unos pasajes bíblicos que tienen que ver con la genealogía de la familia de Moisés. Voy a leer el versículo 14, que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana. Agradecemos a Dios por su fidelidad. Dice: estos son los jefes de las casas paternas, hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Y de ahí sigue toda una relación de genealogías. El versículo 16 habla también de los hijos de Leví por sus generaciones. Gersón, Coat y Merari. Leví vivió 137 años. Bueno, esta es una referencia de cuán importante fueron estas generaciones. Y vamos a mirar un poquito hasta allí y vamos a ver cómo la fidelidad de Dios es constante en todos los tiempos. Cómo Dios es fiel. Estas son otras generaciones ya, pero desde el Génesis hasta este libro, hasta el Pentateuco, podemos ver cómo la fidelidad de Dios con ellos. Dice que la genealogía empieza con los hijos de Jacob, la última generación de Génesis, y también y fines de Génesis y fines. Llega hasta la última generación del Pentateuco. Fines es la última generación del Pentateuco. Ese pacto que Dios hizo con todas estas generaciones sigue efectivo. El pacto de Dios sigue efectivo. En la tribu de Leví, como dije hace un instante, habían 3 familias principales, que recibieron un deber específico en el servicio al Señor y en el tabernáculo. Después del versículo 16 que he leído, habla de Gersón, Coat y Merari, vienen de ahí otras generaciones. Y de esas generaciones, en el versículo 26 dice: estos son aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. El versículo 25 dice: Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de la hija de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Entonces vemos aquí una generación tras otra generación tras otra generación. Dentro de todas estas generaciones nació Aarón y Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. El título dice: Dios es fiel al pacto. Y desde Génesis hasta el final del Pentateuco vamos a mirar la fidelidad del pacto que Dios hizo a su pueblo con Abraham. Esa fidelidad de parte de Dios que hasta ahora permanece, que a través de Jesús también se mantiene. Y podemos mirar aquí el versículo 27 dice: estos fueron los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Fueron Moisés y Aarón, quienes hablaron, y hemos visto en los días anteriores también que Dios envía a Moisés para que hable con el faraón, pero el faraón no quiere escucharles. Y Moisés de alguna manera
se desespera, se frustra, obedece a Dios, pero también expone su causa, expone a Dios su desánimo, su desaliento. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Una vez más, Dios le va diciendo a Moisés: ve y dile, anda. Ya había negativas, ya había desconocimiento del faraón de decir ¿y quién es Dios? Ya había situaciones de desesperación, pero hay algo que Dios le dice a Moisés: yo soy Jehová. Y se lo dice en repetidas oportunidades: yo soy Jehová, yo voy a sacar a mi pueblo, yo soy Jehová, yo los voy a meter a la tierra que les he prometido, yo soy Jehová. Ese es el pacto eterno de parte de Dios para con su pueblo. Y aquí en segundo párrafo de capítulo 6 de Éxodo, pues también Dios va mencionando todas estas genealogías, y Dios va hablándole a Moisés también y le dice: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos, sácalos. Aquí había familias, aquí había generaciones, ordénense de tal manera y sácalos de allí, ¿no? Y ¿qué le dice Moisés a Jehová? Acá también le dice: yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te diga a ti. Una vez más le dice: pero yo soy el que te estoy mandando, yo soy el que te estoy diciendo que lo hagas. Y Moisés le dice: yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Y esto me llamó un poco la atención, porque Moisés antepone su situación, se enfoca en su debilidad, se enfoca en la torpeza que él mismo dice que la tiene, pero no recuerda lo que Dios le ha dicho. No se enfoca en la fidelidad del pacto que Dios ha hecho para con su pueblo, sino en sus propias limitaciones. Así como nosotros a veces nos enfocamos en nuestras limitaciones y no nos enfocamos en la promesa, en el pacto que Dios ha hecho para con nosotros, en que Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido librarnos, Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido para nosotros darnos vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Como Moisés, nos enfocamos en las limitaciones. Cada vez, mis amados hermanos, que sintamos desánimo en el ministerio, y sí que lo hay a veces, tenemos que volver a enfocarnos en la meta y alinear nuestros propósitos al propósito de Dios. Cada vez que nos desanimemos, cada vez que nos desalentemos, tenemos que enfocarnos en ese propósito que Dios tiene para mí y para ti también. Qué importante es reconocer que Dios es fiel a su pacto. Dios no ha cambiado. Dios se mantiene fiel y nos toca a nosotros alinearnos a ese pacto. Nuestra confianza siempre debe estar depositada en Dios. No deposites tu confianza en ti mismo. Tu confianza deposítala en Dios. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Entonces esa es la confianza que nosotros tenemos, que podemos hacerlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Él. Yo puedo lograr esto cuando reconozco que mi fortaleza viene de parte de Dios. Moisés sabía sus limitaciones, pero hay algo aquí que a él no lo deja avanzar, y es que de alguna manera, al ver que Faraón no cede y al ver que el pueblo también se desanima, el pueblo también se
sí, pues se desanima, se desmotiva, la carga es más pesada para ellos. Entonces ve que Moisés no logra hacer nada y eso también a Moisés le causa desánimos y desalientos. Moisés se desenfoca del propósito de Dios, se desenfoca de lo que Dios le ha ido hablando en todo este tiempo y se enfoca en su limitación. Esta palabra nos habla a nosotros, que no nos enfoquemos en las limitaciones, que no nos enfoquemos en los problemas que podamos ver, que no nos enfoquemos en las situaciones que nos ha tocado vivir, porque Dios se mantiene fiel a su pacto. Y eso es lo que tiene que permanecer. Y mi confianza y tu confianza tiene que estar puesta en Él. ¿Qué te parece? Dios es fiel al pacto. Él se mantiene fiel. Ese pacto que Dios ha establecido con los patriarcas sigue en este tiempo siendo efectivo para ti y para mí también. Amén. Así es que enfoquémonos en el plan que tiene Dios para nosotros, en las metas que Dios ha trazado para nuestras vidas, y nos toca alinearnos a esas metas y a los propósitos que Dios tiene. Vamos a orar para agradecer al Señor. Padre mío, en esta mañana te agradecemos por tu bendición. Este es el día que tú has hecho, día de alegría y de gozo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos mirar y ver esta genealogía, mi Dios amado, de generación tras generación, donde tú das una orden a Moisés que los agrupe por familias, Padre, para que puedan salir de la esclavitud a la tierra que tú les habías prometido. Y Señor, gracias, porque aun cuando Moisés estaba desanimado, tú, mi Dios, habías prometido estar con él y tú le decías que tú eres Jehová. Y lo mismo es para nosotros. Tú sigues siendo el mismo. Tú no cambias. Tú eres fiel a tu pacto. Y ayúdanos, Señor, a seguir creyendo cada día en ti, en el pacto que tú hiciste con Abraham, que en ti serán benditas, en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y somos esas familias bendecidas, aun cuando la situación, las circunstancias en nuestro país sean adversas. Tú te mantienes fiel al pacto, Padre mío. Bendice cada familia, mi Dios, en esta mañana, en este domingo, día del Señor. Que cada uno también pueda estar atento para escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde.